Bueno, Lucía León Pacheco es abogada sanmarquina. Ella es directora de investigación en hiperderecho y recientemente ha publicado el informe Vigilados en secreto, normas, prácticas y silencios en el acceso a la información pública sobre vigilancia. Muchas gracias por aceptar la entrevista, Lucía. Hola, ¿qué tal, Jonathan? César, mucho gusto. Muchas gracias por hacernos parte de este espacio. Sí, justamente que queremos conversar sobre este tema tan importante a raíz de los recientes casos que se han denunciado de vigilancia y seguimiento que Ujú. se están haciendo a los jóvenes que están ejerciendo su derecho a opinar o a participar en las manifestaciones, ¿no? Que quería preguntar, ¿no? ¿Qué se entiende para empezar, ¿no? Por vigilancia estatal? ¿Nos puedes ilustrar? Ajá. Sí, bueno, igual primero quería dar como un poco de contexto porque como tú bien señalas, la publicación, digamos, responde mucho a la problemática que vemos ahora, pero claramente la publicación es algo que venimos trabajando desde hace algún tiempo y responde a una línea temática más grande, ¿no? Digamos, nosotros como organización en Hiperderecho trabajamos en todo lo que tiene que ver con derechos en el entorno digital, ¿no? Libertad de expresión, privacidad y, digamos, toda esta arquitectura, toda esta infraestructura legal y práctica sobre cómo vigilar, cómo monitorear dispositivos, etcétera, definitivamente no es nueva, ¿no? Entonces, es un poco triste también comprobar cómo cada cierto tiempo estamos en esta situación cíclica de enfrentarnos a represión, protestas, vigilancia, etcétera. Y ha sido, eh, bueno, esta una ocasión también importante para recordar sobre cómo está realizando esto el Estado, ¿no? El informe parte de definir a vigilancia como aquellas actividades, ¿no? De monitoreo, seguimiento, acecho, etcétera, por parte del Estado, por parte del gobierno específicamente, ¿no? Sin duda hay un rol también de las empresas privadas. En esta ocasión el informe no se detiene 100% porque, digamos, también hay toda una forma como operan también el sector privado, no solamente en Perú, sino a nivel transnacional, para usar los datos en su mayoría como capital económico. Pero en esta ocasión el informe está centrado pues en las actividades de vigilancia que despliega el Estado y un poco también su relación con el sector privado, pero pensando en las empresas teleoperadoras o de telecomunicaciones que son quienes de alguna forma facilitan esta información por mandato legal, ¿no? Sí, justamente cuando se realiza esta vigilancia estatal, ¿qué derechos fundamentales suelen estar en riesgo, Lucía? Claro, digamos, la vigilancia es un problema porque eh, impacta en distintos derechos, ¿no? El informe está construido no pensado en un lenguaje abogadil o dirigido únicamente a académicos abogados, sino busca tener el más amplio alcance por lo mismo de que esta es una materia relevante para activistas, para líderes sociales, periodistas, entre otros. Entonces, hacemos, digamos, una agrupación lo más sencilla posible entre directamente lo que es derecho a la libertad de expresión y derecho a la privacidad, ¿no? Seguramente los constitucionalistas tienen más claro cómo pues en realidad el Tribunal Constitucional subdivide con otros nombres esto, vida privada, honor, inviolabilidad de las comunicaciones, entre otros, pero por una cuestión de hacerlo más accesible, acá está como todo agrupado como derecho a la privacidad, que incluye todos estos ítems, ¿no? Como el derecho a la autodeterminación informativa, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, salvo por orden judicial, que está tal cual en nuestra constitución, entre otros, ¿no? Pero a grandes rasgos, digamos, eh, se resalta la importancia y el lugar crítico, por ejemplo, del derecho a la libertad de expresión
y a la privacidad y a otros derechos asociados, ¿por qué no? ¿No? Porque también una persona que se siente, incluso puede no tener certeza, pero el simple hecho de sentirse vigilado, monitoreado, ya puede impactar en que ya no te sientas tan cómodo asistiendo a ciertos lugares, a ciertas reuniones. Eso impacta también en la libertad de asociación o incluso en el ejercicio del derecho a la protesta, ¿no? Quizás hay personas que se inhiben de participar en manifestaciones como las de la semana pasada, bueno, esta semana, perdón, precisamente por este temor a ser monitoreados, ¿no? Y así puede impactar en muchos otros derechos, ¿no? Entonces, bueno, siempre sucede así en el caso de los derechos humanos, están interrelacionados y vemos que es imposible subdividir uno del otro, ¿no? Pero principalmente lo que tenemos cuando se presentan estos escenarios de vigilancia, de seguimiento, de monitoreo, es esto, ¿no? Sí, justo quería preguntarte, justo lo que mencionabas, ¿no? Lo de la protesta. He visto, bueno, en la protesta que hay policías que sacan el celular, policías no los de civil, que también lo hacen, sino los policías antimotines con su celular y empiezan a grabar a los manifestantes. ¿Eso es posible? ¿Está bien que lo hagan? ¿Está estipulado en las leyes? O en todo caso, si es así, ¿qué pueden hacer con esas imágenes? Sí, en verdad, una de las cosas que justamente señalamos en la publicación es cómo cuando se trata de estas habilitaciones legales hay algunas que son como muy claras o muy pauteadas, como puede ser la interceptación de las comunicaciones, por ejemplo, está relativamente bastante detallado cómo funciona paso por paso, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de habilitaciones legales que son un poco más grises, ¿no? Que, por ejemplo, esto no está en la publicación, pero es el caso del control de identidad, ¿no? De cuándo puedo pedir el DNI o el tema de los celulares y cuál es su código email, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, algunas figuras dentro de lo que, dentro de lo que pueden realizar los agentes policiales, como es el, el, el agente virtual, el agente encubierto. Tenemos el caso de los ternas también. Tenemos patrullaje virtual que podría ser como ternas en entornos digitales, pero no hay protocolos o no está precisamente pauteado, ¿no? Ahora, sobre cómo se manejaría en una protesta física este tipo de videos, por ejemplo, eso no es algo que hayamos documentado para la investigación porque estamos un poco más centrados en cómo opera la vigilancia en entornos digitales. Eh, Sin embargo, yo si tuviera que apostar, apostaría que tampoco hay protocolos de esto, de la misma forma como hemos verificado que no lo hay para agentes virtuales o para agentes encubiertos en el entorno digital, que ni siquiera sabemos cuál es la diferencia entre los dos, porque en la norma no es claro, ¿no? Sí, justamente la semana pasada, antepasada, a las personas que detenían, bueno, pedían los DNIs y ahora último le toman foto a los DNIs, ¿no? O sea, han recurrido a esa situación, ¿no? Donde, Claro, eso no debería suceder, ¿no? sí, No solo la policía, sino tampoco eh, empresas, ¿no? De repente cuando te entregan un paquete o lo que fuera, no tendrían por qué tomarle foto a los DNIs, o sea, no tienen, no solo no tiene ningún sentido, sino que el propio Ministerio de Justicia, desde sus limitadas, desde sus limitados márgenes de acción, ha señalado expresamente que esto no se debe hacer, ¿no? El tema de tomarle fotografía a los documentos de identidad. Y en realidad la policía, la Policía Nacional del Perú eh, tiene todo un sistema de acceso a datos personales, tomando en cuenta también la interoperabilidad del Estado, que con mayor razón no tiene ninguna razón de ser que tengan que documentar de esa forma, tomarle una foto a un DNI, ¿no? Cuando ellos tienen toda esa información a la mano, porque dentro de sus funciones es la información a la que pueden acceder. sí, respecto al informe, ¿qué modalidades de vigilancia son las más comunes, Lucía?
Ajá. Bueno, ahí hemos colocado como una breve tipología. El primer capítulo está como para explicar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de vigilancia. Entonces, como les decía, por así decir, la clásica, la más conocida es la de la interceptación de las comunicaciones, que les decía que en el Perú, mal que bien hay legislación específica y protocolos específicos de cómo se ejecuta esto de acceder o intervenir las comunicaciones de una persona, que puede incluir tanto el contenido de la comunicación como otros datos asociados a ella, por ejemplo, no sé, la fecha de la llamada, duración, entre otros. Luego también tenemos, por ejemplo, la geolocalización, que es esta posibilidad de ubicar espacialmente, más que una persona, podría ser un dispositivo. Sin embargo, si vinculamos, por ejemplo, con esta tecnología, con otra forma de vigilancia, que es la que se hace con videovigilancia, podríamos también geolocalizar a una persona, ¿no? Bueno, en videovigilancia, porque ahí me salté, pues está esta posibilidad de monitorear o hacer seguimiento a partir de videos, y la videovigilancia puede realizarse bien a gran escala, o sea, como hay una cámara ubicada aquí con la que yo las 24 horas del día veo qué pasa en esta zona, o bien puede tener un objetivo como más específico, como encontrar a ciertas personas, ¿no? O sea, puede ser eh, individualizado o puede ser a gran escala, ¿no? Tenemos también las tecnologías de biometría, ¿no? Que buscan precisamente a esta información, no sé, imágenes, fotografías, videos, poder vincularlas con una persona específica. Entonces, si bien esta tecnología se usa en contextos de no vigilancia, como puede ser, por ejemplo, el reconocimiento facial al desbloquear mi celular, que yo lo uso para validarme o para autenticar mi identidad frente al dispositivo, puede ser aprovechada también para ser identificable a una persona, ¿no? Les decía, cruzándolo con cuestiones como el soporte de video. Y bueno, también tenemos al spyware, que es algo sobre lo que se está empezando a Sí, conversar más. eso es muy grave, es lo que está sucediendo con respecto al software, a la aplicación que están usando para espiar, ¿no? Bueno, a través de los dispositivos móviles. Ajá, así tal cual. En realidad, este es un problema que se viene documentando a nivel global. En Perú todavía no hay información suficiente sobre cómo podría estar usándose el spyware. Sin embargo, ya tenemos, digamos, tenemos algunos indicios de alarma, ¿no? Para terminar la idea, el spyware es este software que se puede instalar en el dispositivo de una persona sin que la persona se dé cuenta. O sea, obviamente yo no estoy instalando un aplicativo espía, y sin mi consentimiento, y luego desde ese dispositivo se puede manejar distintas cuestiones, perdón, desde el aplicativo se pueden manejar distintas cuestiones del dispositivo, incluyendo el acceso, qué sé yo, a galería, comunicaciones, correo electrónico, También pueden la activar tu cámara, cámara, el exacto. micrófono, y tú no sabes nada. Exactamente, exactamente. Ahora, hay distintas tecnologías de spyware. Siempre uno recomienda, por ejemplo, no hacer clic a enlaces respecto de los que no está seguro, ¿no? Eh, Sin embargo, hay tecnologías mucho más avanzadas que se denominan cero clic, que no requieren que ni siquiera. Se ha congelado, al parecer. Sí, Sí, esperemos que se pueda reconectar. exacto. Sí, Nos está hablando un poco del spyware, ahí ¿no? sí, ya volvió, sí. Ay, perdón, Sí, creo sí, que perdí la sí, conexión. Un segundo. Sí, sí, gracias por estabas, cubrir. Les estabas estaba comentando. diciendo, sí, les estaba diciendo sobre spyware. Y claro, que hay tecnologías más avanzadas de cero clic que incluso permitirían
que no sea necesario hacerle clic o descargar nada, ni siquiera como uno sin saber, ¿no? Ahora, también es necesario precisar, porque también es importante un poco contener la alarma, ¿no? Porque sabemos que es un contexto bien sensible, y es importante precisar que este tipo de tecnología es sumamente cara, ¿no? Entonces tampoco es que se pueda ir ejecutando, no sé, para 500 activistas al mismo tiempo. Es sumamente caro, entonces un poco a veces esto, lo que pedimos que uno evalúe es qué tan sensible, cuando hay personas que sienten que podrían ser sujeto de este tipo de vigilancias, como qué tan sensible crees que es la información que tienes y realmente consideras que vale esta cantidad de dinero, o sea, pensando también en el tema de recursos, ¿no? Ahora, les decía que sí digamos, tenemos algunos indicios de alarma en el país, pensando, por ejemplo, en que sabemos que las principales corporaciones que venden este tipo de tecnología son israelíes, ¿no? En Israel el famoso Pegasus, y en realidad el Perú no está exento de hacer contrataciones de software a empresas de Israel, como fue el caso, si es que estoy recordando bien, del proyecto Pisco, que fue entre 2015 y 2016, que se adquirió un software también para hacer interceptación de las comunicaciones a una escala, o sea, que permitía que sea a escala masiva, ¿no? Y bueno, todavía no tenemos claro, y eso es un poco también algo sobre lo que reflexiona el informe, cómo se han ejecutado ciertos recursos en este último gobierno, en el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte. Pero sí sabemos que ha habido transferencias grandes, tanto a lo que es el sector de inteligencia como lo que es el sector del interior, ¿no? Eh, Eso en septiembre del año pasado. Entonces, por ejemplo, en lo que es inteligencia, se reportó, ya no recuerdo el medio periodístico, pero sí medio que habían identificado que estos recursos podrían estar usándose en una suerte de software para identificar trolls en línea, para hacer más un monitoreo de redes sociales, ¿cierto? Eh, que igual lo deja pensando cómo se instrumentaliza el presupuesto que supuestamente es para seguridad, pero en realidad es para neutralizar o minimizar amenazas o opiniones contrarias al gobierno, ¿no? Que es básicamente el trasfondo de esta conversación, ¿no? Pero bueno, eso por el lado de un poco las formas de monitoreo, y en relación a esto último, otra forma de vigilancia es precisamente esta, ¿no? El seguimiento o el monitoreo a través de redes sociales o bueno, en entornos digitales en general, ¿no? Pero lo que más se suele hacer es mediante redes sociales o Sí, aplicaciones de mensajería. Sí. Sí, justamente hace un par de semanas, 3 semanas, eh, representantes de familiares que han perdido bueno, a sus seres queridos en las protestas, y también representantes universitarios denunciaron que sus líneas, sus celulares habían sido bloqueados, que sus datos habían sido expuestos en las redes, y que, bueno, habían mensajes que incitaban al odio, que, bueno, que los ataquen. Y tenían esta sensación de que estaban siendo vigilados, ¿no? Acá en RN entrevistamos a Coralie Escobar, ¿no? Nos contó su caso, ¿no? Y también así como el de ella, el de Milagros Amillán, ¿no? Eh, estos casos, ¿cómo se pueden afrontar? Ujú. ¿Cómo deben tratarse? Claro, sí, este fue un caso que a nosotros también como organización nos impresionó mucho, ¿no? Porque es curioso, pero es como una forma en la que comprobamos que se utiliza el marco legal existente de una manera muy estratégica para finalmente neutralizar en este caso la capacidad de acción de activistas, ¿no? Eh,
un poco lo que conversábamos era que es muy probable que haya sido a partir de infiltrados precisamente en grupos de mensajería instantánea, como son, como es el caso de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp. Ajá. Y claro, en verdad esto no es como haber intervenido en las comunicaciones de nadie. Además, en teoría, WhatsApp, Signal son aplicaciones que tienen encriptación end-to-end, entonces en teoría es como que esas comunicaciones están protegidas, ¿cierto? Pero de una forma de ingeniería social, simplemente lo más fácil es como hacerse pasar por un activista más y te ingresan a los grupos y ya tienen el acceso a toda la información, incluyendo los números telefónicos, ¿no? Al menos cuando son grupos que no tienen una configuración de privacidad como un poco más elevada, ¿no? Entonces, eso como primer paso, y luego el tema de hacerse pasar por el titular de la línea para proceder con el bloqueo frente a las empresas teleoperadoras, ¿no? De Sí, comunicación. justamente eso pasó, ¿no? Y qué tan fácil era esta suplantación, ¿no? Y al final fueron impedidas, ¿no? De poder comunicarse. Claro, sí, digamos, esa es una de las principales preocupaciones de cuál es el estándar, cuáles son las medidas de verificación, como tú dices, que siguen las empresas. Ahora, también es cierto que hay una lógica de riesgo importante. O sea, yo podría entender hasta cierto punto de que una empresa teleoperadora, si hay un titular o un supuesto titular diciendo que se le ha bloqueado la línea, el riesgo de que le han robado, no sé, digamos que le han robado el celular. El riesgo de que le sigue a eso, que puede ser suplantación de identidad con robo de dinero en bancos o problemas aún mayores, digamos, ese riesgo es bastante alto, y por ese lado yo creo que podríamos entender la inmediatez de actuar de las empresas de telecomunicaciones. Eso sin dejar de lado que sí deberían haber estándares de verificación mínimos, ¿no? Como algunas preguntas de seguridad, entre otras cosas, que habría que ver si se ha cumplido, ¿no? Mi sospecha es que no. Pero más allá de eso está el segundo momento, que es recuperar la línea, ¿no? Entonces ahí sí, para mí es como indiscutible que ha habido ahí negligencia de las empresas teleoperadoras, porque cuando ya la persona te está diciendo, pero yo soy el titular, yo no he pedido el bloqueo de esta línea, restáurenla, que se haya demorado. Yo he escuchado de algunos que demoró días, ¿no? Y no tendría por qué ser, o sea, precisamente para evitar estos problemas de suplantación de identidad, la ley prevé que, la normativa prevé que un chip bloqueado que un chip al activarse hay un periodo como de gracia de 4 horas en las cuales todavía el titular no puede usar el chip, ¿cierto? Es como este periodo de 4 horas que podría servir justamente por si te han suplantado, en fin, qué sé yo, es como un periodo como de seguridad, ¿no? Entonces, yo podría entender que la empresa me diga que en estas 4 horas no puede hacer nada, ¿no? Pero pasadas las 4 horas no hay ninguna justificación para que haya demorado 2, 3, 4 días. Y creo que hay hasta casos de personas que aún no se les ha restaurado la línea, ¿no? Entonces, hay dos problemas ahí, principalmente si pensamos hacia las empresas operadoras de telecomunicaciones. Primero, la facilidad con la que bloquean, y segundo, la no facilidad, la dificultad para restaurar la línea a los titulares, ¿no? Y también, Claro. y también un poco la responsabilidad no sé si está sonando una alarma, espero que eso no se escuche por aquí, pero lo que les quería decir es que está también el tema de facilitar la investigación, porque ellos se supone que tienen las grabaciones de audio, por ejemplo, de las llamadas que han recibido de quienes fingían ser titulares para pedir el bloqueo de la línea, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, sí, justamente esa información se les ha negado cuando han denunciado, ¿no? Sobre todo qué personas atendieron, ¿no? Y recibieron, bueno, este pedido de cerrar la línea. Claro, eso es un problema, por ejemplo. Ahí Fiscalía debería pedir directamente, ¿no? Solicitar esa información a
a las operadoras, ¿no? Y esto, es irónico, les decía, porque si lo vemos del otro lado de las facultades que hemos agrupado como vigilancia, ¿no? Que tiene el Estado, las operadoras están obligadas a almacenar bastante información y por bastante tiempo, ¿no? Como 3 años, por ejemplo, del historial de llamadas, que es justamente para poder facilitar, se supone, en la prevención y en la investigación y en la lucha contra el crimen y tal. Pero en casos puntuales como estos, ¿no? Que estamos viendo que es casos de suplantación de identidad de varios activistas, y resulta que estos mecanismos no funcionan, ¿no? Entonces, como, ¿para qué están? ¿Para qué están? Y sobre todo, si su justificación es precisamente esa, ¿no? Se supone que están para la lucha contra el crimen, y vemos que en estos contextos, cuando es contra activistas, no se ejecutan, no se ponen en práctica, ¿no? Y sin embargo, en otros contextos sí, ¿no? Entonces, sí, pues ahí viene un poco, como les decía, la idea de fondo de todo esto, que es que muchas veces estas facultades no se usan tanto para la lucha contra el crimen como sí para el seguimiento, monitoreo de aquellas personas que se posicionan en contra del gobierno de turno, ¿no? Otra cosa que quería, bueno, consultarte era acerca de la información que tienen las empresas, la información personal que tienen acerca de nosotros, ¿no? Por ejemplo, a veces llama el banco diciéndote, sabemos que tienes un préstamo en otro lado y quisiéramos ayudarte a pagar o igual, ¿no? Sabemos que estás en cierta compañía telefónica, eh, queremos que te cambies a nuestra línea, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucha información o cierta información que tienen estas empresas, eh, y qué tan legal, por así decirlo, es, o hasta dónde ya hay ese límite entre la legalidad y la invasión a la privacidad. Claro, o sea, todos nosotros tenemos datos personales, ¿no? O bien que nos identifican directamente como nuestros nombres o nuestros DNIs, o que nos pueden hacer identificables cruzando cierta información. Ahora, nosotros para desenvolvernos en la vida social, ¿no? Para contratar, para recibir atención médica, educación, o lo que fuera, evidentemente necesitamos de alguna forma proporcionar estos datos, ¿no? Entonces, y para eso surge todo un marco legal que es de cuál es la forma correcta de tratar estos datos. Cuando hablamos de protección de datos personales, obviamente no significa que nadie nunca va a acceder a mis datos, porque si no yo no podría, como tú dices, ni pedir un préstamo, pero sí significa que tiene que haber unas pautas mínimas idóneas de cómo se realiza ese tratamiento, y dentro de esas pautas mínimas hay principios como el de consentimiento, ¿no? O sea, nadie debería tratar mis datos si es que yo no he expresamente consentido para eso previamente al tratamiento de los datos, y que me hayan explicado, entre otras cosas, su finalidad, ¿no? Que es también otro de los principios importantes. Y también está el principio de proporcionalidad, ¿no? O sea, si la finalidad es no me vas a pedir pues un montón de datos cuando te basta, qué sé yo, cuando te basta solo con mi nombre y mi DNI para poder resolver esto, no me pidas todo lo demás, ¿no? Eh, Ahora, es cierto que a veces no tenemos mucho margen, como quien dice, para negociar que estamos consintiendo, ¿no? Que son las famosas, los famosos contratos de adhesión, ¿no? De repente yo solicito una tarjeta de crédito y pues los términos y condiciones son enormes, y yo acepto la política de privacidad y ya. Y es muy posible que dentro de esa política de privacidad esté el tema de compartir datos entre, por ejemplo, empresas de un mismo conglomerado o corporativo, ¿no? En fin, económico. Entonces ahí tenemos un primer problema. Y yo creo que otro problema importante es cómo se recoge ese consentimiento, o sea, no solo por el margen que no tenemos para negociar, sino que a veces se usan esto que se conoce como patrones oscuros, me parece, que es se aprovechan de cómo marcar el botón, o de hacerte creer que ese paso es obligatorio, por ejemplo, para contratar, y de repente no era,
y uno consiente porque no le queda de otra, pero en verdad no es. Ahora con el nuevo reglamento de protección de datos personales hay muchas empresas que están teniendo que volver a recoger el consentimiento y hay prácticas bien, o sea, bien curiosas, ofrecer sorteos, ofrecer premios, ofrecer cupones, o por ejemplo, tú llamas para algo y lo primero que te dicen es autoriza el tratamiento de sus datos personales para bla, 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 un montón de cosas que uno normalmente diría no, pero te hacen una pausa, un silencio y de pronto tú crees que tienes que sí autorizar para poder hacer lo que querías hacer al llamar, ¿no? Entonces, esas son prácticas que igual estaría bajo competencia de Indecopi mirar, porque ahí yo creo que sí hay una defraudación, ¿no? El tema de hacerle creer a la otra persona que es obligatorio consentir ese tipo de tratamiento de datos personales que normalmente incluye compartirlo con otras empresas y tal. Pero bueno, para terminar de responder la pregunta, es importante recordar que nosotros como titulares, ¿no? O sea, tenemos que reapropiarnos, por así decirlo, ejercer el poder sobre nuestros datos, ¿no? Entonces, si en algún momento nosotros queremos retirar el consentimiento, lo podemos hacer, ¿no? Podemos decir, así como podemos decir, este dato actualízalo, este dato cámbialo, también podemos oponernos a que sigan haciendo tratamiento de nuestros datos personales y en general podemos retirar ese consentimiento que en algún momento hemos dado, ¿no? Ahora, yo soy muy consciente de que este proceso es engorroso en ocasiones, ¿no? O sea, que no es tan fácil de hacer o que las empresas no cumplen. Tenemos el clásico de las llamadas spam y que uno sigue diciendo, por favor, retírame de tu base de datos porque no deseo contratar y siguen llamando. Entonces, ese yo diría que más que ser un reto legal, porque las normas están, ya es un reto de cómo se hacen cumplir, ¿no? Indecopi ha intentado por ahí, ha hecho su central contra las llamadas spam, ¿no? Que uno se registra y otras iniciativas más, pero es mucho lo que queda por hacer en eso, ¿no? Pero es interesante igual la mención a este tipo de prácticas, incluso para la conversación de vigilancia, porque vemos que basta con cruzar ciertos datos para que eso nos deje más expuestos, ¿no? Más allá de si son empresas o no. La filtración de datos de una empresa igual nos puede comprometer frente a otros escenarios, ¿no? Entonces, es importante también nosotros considerar ciertas medidas, ¿no? De seguridad digital. Por ejemplo, cuando salió la filtración de datos de Interbank, ¿no? Que decían, no, bueno, se han filtrado todas las contraseñas e Interbank decía, lo estamos solucionando. La preocupación no era tan solo hacia Interbank, sino que qué pasaba si esa misma contraseña que tú tenías con Interbank la tenías con otros bancos y ahí ya los delincuentes informáticos pues haciendo este cruce de base de datos igual y podrían, el peligro estaba si esa misma clave lo usabas con otros bancos porque podrían acceder también. Ese es el peligro, ¿no? Cuando acceden a la base de datos de un servicio, de algún portal, esos correos y esas contraseñas las usan, las tantean para otros servicios y acceden a información, pueden ingresar también bueno, a dinero, en general, ¿no? Para hacer un montón de operaciones, ¿no? Por eso es sumamente peligroso, ¿no? Que uno use la misma contraseña para todos los servicios. Sí, así tal cual. Por eso es importante un poco cambiar de contraseñas o tener contraseñas distintas con distintos servicios. Justamente porque además estamos en un contexto donde nuestros datos no están realmente protegidos como un poco llamaba la atención César sobre esto, ¿no? Sobre cómo se usan nuestros datos, tanto del sector privado como del sector público. A veces el sector público no puede proteger ni sus propios datos, o sea, pensando en los Deering Leaks, ¿no? Que creo que puede ser que se hace como un mes o tal vez un poco más. Y en general sí hay un gran problema ahí de ciberseguridad, que bueno, esa quizás es otra conversación, pero nos trae sobre lo mismo, ¿no? A cómo quedamos expuestos de distintas maneras que nos ponen en riesgo, ¿no? Que nos ponen en una situación vulnerable.
Sí, sobre el marco legal quería preguntarte sobre la ley Stalker. ¿No nos puedes dar detalles? Sí, la ley que bautizamos como ley Stalker, ¿no? Que es el decreto legislativo 1182, precisamente al ser un decreto legislativo no es que pasó por un proceso parlamentario, legislativo de pasar por el Congreso, ¿no? Sino que eh, viene del Ejecutivo y un poco la intención es que la Policía Nacional del Perú, en pocas palabras, pueda acceder a la geolocalización de las personas sin contar con una orden judicial previa, ¿no? Más o menos lo que proponía esta iniciativa, ¿no? Lo que propone el texto es, considerando la crisis de criminalidad, que bueno, no es nada nuevo. Me faltó precisar que esta norma es de 2018, si es que estoy en lo correcto. Pero no sé si por ahí igual y puedes mirarlo, pero tiene sus añitos ya. Entonces, bueno, el contexto de criminalidad, que no es nada nuevo, en teoría fue la justificación para flexibilizar un poco ciertas garantías mínimas que teníamos como una orden judicial previa, ¿no? Entonces, lo que planteaba esta iniciativa era como un régimen excepcional, ¿no? Por excepción, cuando estemos frente a casos de flagrancia delictiva y para ciertos delitos, la Policía Nacional puede acceder a la geolocalización, que bueno, que involucra que la PNP le diga a las operadoras de telecomunicaciones, dame la geolocalización de estos dispositivos, sin contar con no solo ni con una orden judicial previa, sino puede ser incluso sin que el fiscal lo haya solicitado, ¿no? Es más como que la PNP lo hace y luego regulariza con la fiscalía y le dice, oye, fiscal, ¿puedes pedirle la autorización al juez para esto que acabo de hacer? Y bueno, y ahí se inicia digamos, esta convalidación judicial, ¿no? Se puede entender, ¿no? Porque, bueno, los casos o los delitos que se persiguen son, bueno, suelen ser una organización criminal, trata de personas y contra la administración pública, ¿no? Pero ¿cómo es que llega a habilitarse para perseguir o vigilar a ciudadanos comunes que Ajá. no están, que no están cometiendo estos delitos? Lo que pasa es que esta ley que les decía que fue justificada con la idea de excepcionalidad fue modificada en el 2021, me parece. Entonces, en realidad se ampliaron los alcances de la ley Stalker, que dejó de ser un marco excepcional y en primer lugar se eliminó el criterio de flagrancia, que era en realidad la principal justificación del decreto legislativo 1182. Y bueno, se prevé también el tema de que sea aplicable para casos en los que se investiguen delitos cuya pena sea de 4 años a más, ¿no? Entonces ya eso nos abre un mundo de posibilidades mucho más amplio que ya no está restringido a cuestiones como tráfico ilícito de drogas o trata de personas, ¿no? Sino delitos mucho más amplios, ¿no? Y al no requerir flagrancia, eso abre más la puerta que, bueno, yo diga, esta persona podría haber cometido este delito y se inicia la posibilidad de geolocalización, ¿no? Sí, básicamente Mm, esa es la que forma. Sí, Sí. justamente quería... Jonathan. Sí, otra cosa más es, en el informe que suele mencionar es acerca de la seguridad nacional. Se apela mucho a la seguridad nacional para negar el derecho al acceso a la información pública por una parte y por otra también vigilar a los periodistas, vigilar a los defensores de derechos humanos y a quienes también solicitan información pública, información al Ministerio, ¿no?, de Defensa, al Interior, y ellos terminan siendo blancos, ¿no? Justamente una de las conclusiones a las que llegaron, ¿no?, en su informe. Ajá, sí, exactamente, Jonathan. Un poco lo que digamos, la tesis detrás de la publicación es esta, justo como tú dices, ¿no? Que el concepto de seguridad nacional está cumpliendo un doble rol, ¿no? Por un lado, justifica el despliegue de estas actividades de vigilancia y por otro lado, cierra
la posibilidad de que uno acceda a información sobre cómo se está ejecutando estas acciones de vigilancia, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que seguridad nacional es un término ampliamente mencionado, sobre todo en lo que es inteligencia, ¿no? Todo lo que es el Sistema Nacional de Inteligencia y las técnicas especiales de investigación que tienen y tal, encontramos ahí el concepto de seguridad nacional. Incluso se supone que, a pesar de hallarnos en el ámbito de inteligencia, se supone que el despliegue de estas... Perdí la conexión, creo. ¿Estoy? Sí, se te escucha. Se supone que el despliegue de estas técnicas debería contar igual con autorización, con convalidación judicial, bueno, de algunos jueces ad hoc, ¿no? Porque se entiende que el sistema de inteligencia es diferente, pero de todas formas son jueces, ¿cierto? Pero en casos de urgencia, por ejemplo, justificadas en seguridad nacional, puede hacerse sin esta convalidación judicial, ¿no? Entonces ahí tenemos cómo aparece la seguridad nacional por un lado, y también tenemos que en lo que es el acceso a la información y la transparencia, ¿cierto? Que es un valor constitucional que en general es importante para la ciudadanía, es importante por distintas muchas razones sobre cómo queremos hacer escrutinio sobre nuestras autoridades. Tenemos que el marco legal de transparencia también hace mucha referencia a lo que es seguridad nacional en cuanto a las excepciones, ¿no? Si bien se presume que toda información es pública, hay un marco específico de excepciones que vendrían a ser la información secreta, la información reservada y la información confidencial. Y al menos en las dos primeras, que son un poco las más estrictas, es como un nivel donde la confidencial es un poco más flexible, pero las más estrictas, que son la información secreta y la información reservada, tenemos que una de las justificaciones es precisamente esto, ¿no? Información que podría atentar contra el orden democrático y la seguridad nacional. Y vienen allí ya luego explicadas como las distintas causales, ¿no? Que los distintos supuestos, que son varios, pero que están referidos principalmente a lo que es actividad de inteligencia, actividad militar, eso por el lado de la información secreta, y por el lado de la información reservada, principalmente planes operativos policiales y un poco también en relación con otro tipo de acciones de este tipo, ¿no? Pero es principalmente esto, ¿no? Policial, militar, inteligencia y relaciones exteriores, que hay un estándar ahí un poco más difícil de penetrar en relación con la seguridad nacional. Entonces, sí, ahí tenemos un problema también, porque la seguridad nacional está siendo usada de esta conveniente forma. No hay una definición única de seguridad nacional, pero es interesante que incluso desde el lado de defensa desde el lado de defensa, igual es definida en relación también con la seguridad de las personas, o sea, para que puedan ejercer sus derechos, lo cual es bastante irónico considerando el contexto que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, sí, eso es un poco lo que intentamos demostrar en la publicación, y para eso luego lo que hacemos es pasar ya a un terreno más concreto, que fue este ejercicio de pedir información crítica relacionada con este marco legal que les decía, con estas facultades de vigilancia que tiene el gobierno, y encontramos ahí precisamente esta dificultad para acceder a esta información, no solo bajo la justificación de seguridad nacional, o sea, encontramos mucho de eso, pero también encontramos mucho sobre, en general, una nula cultura de transparencia por parte de funcionarios, ¿no? Porque no están realmente siguiendo por así decirlo, los pasos o los requisitos mínimos que exige la ley para denegar una solicitud de acceso a la información pública. Sí, César me hizo una corrección, ahí actualizamos el banner. Sí, César, querías hacer una pregunta, sí, pero que sea breve porque quiero terminar, quería hacer una pregunta para cerrar. Sí, quería preguntar básicamente sobre lo que mencionabas de en caso de delitos, etcétera, ¿no? La prensa, ¿qué acceso puede tener la prensa a esa información? De repente, si se trata diferente de
por ejemplo, un chat de un congresista o de un político y el chat de una persona, de un civil, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cuál sería el tratamiento de la prensa ante estos datos? Claro. Más que la prensa, yo diría un poco el tratamiento que recibe cierta información, como tú dices, cuando está relacionada con un funcionario, ¿no? Esa es información de interés público. Y eso está reconocido no solamente por la norma, sino también por la jurisprudencia, ¿no? Por los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y otros órganos. Entonces, se entiende que el estándar es más elevado ahí, o sea, en otras palabras, que un funcionario, un político, una persona en un cargo no te va a decir, no, mi derecho a la privacidad, ¿no? O sea, bueno, mejor dicho, sí te lo va a decir, pero eso no es un argumento válido de Claro. cara a la normativa sobre transparencia, ¿no? Entonces, eso es un insumo muy valioso, como tú dices, para que la prensa pueda acceder a esta información. Igual y en línea con esta nula cultura de transparencia que yo les mencionaba, es asombroso en verdad lo que es capaz de negar una entidad pública justificando, por ejemplo, datos personales. E incluso a mí no me ha pasado, pero le ha pasado a algún colega a una colega que no le quisieron entregar una copia de una resolución porque contenía datos personales y los datos eran del funcionario que la firma. O sea, Ah, completamente absurdo, pues, ¿no? Porque, o sea, es un funcionario igual y Su por nombre y su ejemplo, DNI. o Sí, sea, no justamente tiene sentido por la hace, función pública que ejerce, ¿no? Pero bueno. sí, hace unas semanas la policía anunció que las denuncias policiales ya no van a estar disponibles también para, la, ya. para los medios, ¿no? Así tal cual, sí. Y si estoy recordando bien, si estamos hablando de lo mismo, la resolución de clasificación no se hizo tampoco siguiendo las pautas del caso, porque me parece que, o sea, lo clasificó la propia oficina de tecnología o alguna oficina, por así decir, pequeña, ¿no? Cuando la resolución de clasificación debe seguir otras pautas, debería ser el titular de la entidad, ¿no? O sea, no es algo, no es un oficio que pueda hacer cualquier oficina de una entidad pública, ¿no? Me parece que es esa, sí. Sí, y llama la atención porque suelen ser los policías los que filtran a los medios cuando, bueno, cuando capturan, cuando hacen detenciones. Sí, que para terminar, que quería preguntarte, en Hiperderecho están recopilando los testimonios de los jóvenes que fueron agredidos en las movilizaciones del 15 de octubre. ¿Qué tal? ¿Qué testimonios han estado recibiendo? ¿Puedes comentarnos? Sí, sí, esta semana precisamente hemos lanzado Ciudadanía bajo ataque, que, bueno, es una web que tiene distintos recursos, pero creo que uno de los más importantes pensando en el momento que estamos viviendo ahora es precisamente este formulario de reporte en el que cualquier persona puede alcanzarnos información sobre si ha sido víctima o ha presenciado en algún momento alguna forma de represión o violencia, pensando específicamente en las protestas del 15, ¿cierto? Eh, no podría compartirte sobre el contenido de los reportes porque precisamente tenemos una cláusula de confidencialidad sobre esta información. Con algunos de ellos nos vamos a contactar próximamente precisamente para consultarles qué estarían dispuestos a compartir o qué acciones creen que se pueden ejecutar luego de esto. Pero por ahora viene siendo un recurso muy valioso. Bueno, igual ya es un poco triste comprobar el elevado número de testimonios que hay sobre la violencia y la represión policial, ¿no? Pero bueno, sí, esta página puede ser de su interés, puede ser de su interés también, ya que estamos como un poco cerrando, quién vigila a los vigilantes, perdón, que es un poco la línea temática esta de ver cuáles son las habilitaciones legales de la policía para vigilar y ver también qué estrategias nosotros podemos seguir tanto en lo digital como en las calles para minimizar este tipo de acciones. Y finalmente, bueno, quería invitarles a quienes sea de su interés, el día 30 de octubre vamos a tener
una actividad presencial práctica. Vamos a tener un taller sobre encriptación y cifrado, y está dirigido principalmente para activistas, pero también para el público en general que esté interesado un poco en cómo cifrar sus comunicaciones o qué estrategias de encriptación o de cifrado podrían proteger un poco más sus dispositivos, pensando precisamente en el momento de vigilancia y represión que estamos viviendo. Bien. Muchas gracias Lucía por aceptar la entrevista y por tu tiempo, ¿no? Esperemos conversar contigo más adelante, cuídate. Muchas gracias, hasta luego, Jonathan César. Gracias. Cuídate.